Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos al Porqué de las Cosas. Esta noche vamos a intentar obtener respuestas a preguntas como: ¿por qué se dice que existen manicomios que están malditos? Oiga, ¿el sueño se recupera o eso no es más que un mito? ¿O por qué salen ojeras y bolsas en los ojos? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué los peces que viven en los polos no se congelan en el agua helada? Y una más: ¿para qué sirven las fundaciones que ponen en marcha las empresas? Señoras y señores, el porqué de las cosas, 10ª entrega. Esta noche les invito a que crucen conmigo las puertas de un hospital psiquiátrico, esos lugares a los que popularmente se les llama manicomios y que han servido de escenario a infinidad de películas. ¿Recuerdan, por ejemplo, la mítica Alguien voló sobre el nido del cuco, con Jack Nicholson de protagonista, que se rodó precisamente en un hospital psiquiátrico real? O la película 12 monos, con Brad Pitt y con Bruce Willis, una película del año 1995. O Inocencia interrumpida, con Winona Ryder y ambientada en los años 60. La excelente Shutter Island, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio. No dormirás, coproducción de España, Argentina y Uruguay, y con Belén Rueda en el reparto. O uno de los últimos éxitos cinematográficos de la plataforma Netflix, Los renglones torcidos de Dios. Todas estas películas ambientadas en psiquiátricos, con historias marcadas por la intriga y, en algunos casos, incluso por el terror. Porque estos lugares siempre han resultado muy sugerentes para este tipo de tramas. Y hay quien dice que existen los manicomios malditos. Mi primer invitado de esta noche es escritor y experto en asuntos paranormales. José Manuel García Bautista, muy buenas noches, bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches. Buenas noches. Oye, todos los psiquiátricos, por su singularidad, por probablemente las dolencias que allí se tratan, ¿tienen algo de malditos? Todos tienen algo de encantados y sin duda también de una impregnación especial una vez que son abandonados o que se dejan fuera de funcionamiento y que de alguna manera nos llevan a que con el paso del tiempo esas mismas energías que han quedado ahí no resueltas acaben manifestándose más tarde o más temprano. Es algo que ha ocurrido y ocurre en la actualidad en muchos manicomios, no solo de España, sino de todo el mundo. ¿Qué tipo de fenómenos paranormales se han llegado a documentar en ese tipo de sanatorios? Principalmente desplazamiento de objetos, voces que surgen de la nada, incluso la aparición de figuras que recuerdan extrañamente a la indumentaria que tenían los pacientes que estaban internados allí, y con posterioridad incluso la interactuación de esos mismos seres con las personas que han estado allí cumpliendo labores sanitarias o cumpliendo labores, en este caso, de vigilancia. Un conjunto de fenómenos paranormales que, desde luego, a cualquiera le pondrían los pelos de punta. Usted se ha dedicado a investigar psiquiátricos de España, de otras partes del mundo, tratando de revelar los misterios que encierran las paredes de esos centros. En el caso de nuestro país, ¿cuál es el caso más inquietante que se conoce? Pues fíjate que hay diversos psiquiátricos que a mí, desde luego, me han puesto muy nervioso cuando he estado en ellos. Por ejemplo, el sanatorio, o en este caso manicomio de Cheste, en Valencia, que es uno de esos lugares donde se han incluso podido ver sombras errantes que la propia policía de Valencia ha sido testigo de ellos. Igualmente, el psiquiátrico de Miraflores, en Sevilla,
en el que hay abundante material, en el que se habla, se analiza todo lo que eran los pacientes, las voces que surgen de la nada y que se manifiestan en el interior, e incluso en la actualidad en hospitales que están operativos con un determinado ala de salud mental, donde en la actualidad, mientras que esta noche tú y yo hablamos, Adolfo, se está produciendo un hecho paranormal. Me hablabas de Valencia, pero ¿en Málaga o en Andalucía hay algún antiguo manicomio del que se diga que está maldito? Sí, porque fíjate, en Málaga tenemos un antiguo sanatorio que estaba ubicado en Campanillas, en la carretera, y donde los pacientes que estuvieron allí ingresados, sobre todo entre el 70 y el 75, hablaban de fenómenos extraños que ocurrían en habitaciones que estaban vacías, de voces que surgían de pabellones que también no tenían ningún paciente, de un paciente, valga la redundancia, que falleció y que se le veía vagar por sus pasillos, e incluso si nos vamos a la actualidad, fíjate, Adolfo, qué interesante, porque el mismo Hospital Carlos Haya, en operativo, en abierto actualmente, pues también registra fenómenos paranormales en su interior. Es decir, pasado, presente y posiblemente futuro de un fenómeno que se niega a morir. José, ¿y en Carlos Haya qué dicen que ocurre? En Carlos Haya hay dos tipos de manifestaciones. La primera de ellas tiene que ver con unas monjas, y digo bien, unas religiosas, que se pasean por el hospital y que han sido vistas no solo por equipo médico y sanitario, sino también por las personas que llevan allí todo el traslado de pacientes y demás, incluso seguridad, y que se pasean, como comentaba, entre el ala B y el ala A, precisamente del Carlos Haya. Y luego, en una determinada área donde había pacientes de salud mental, también voces extrañas y sonidos que evidentemente son imposibles, pero que de alguna forma hoy en la actualidad se están produciendo dentro. Abrimos las fronteras. ¿Y en el mundo, cuál sería el psiquiátrico con las historias más aterradoras? Hay dos que yo me gustaría destacarte, Adolfo. El primero de ellos, nos vamos a la Castañeda, a México, porque fíjate, la mayoría de los hospitales psiquiátricos, que he de decir que los manicomios como tal fue un invento, entre comillas, español. Pues en la Castañeda, debido a una sobrepoblación de la que no te puedes imaginar, pues se descuidó la salud de los pacientes y se acabó convirtiendo en prácticamente un gueto de todo aquello que no se quería en el país. Ocurre que cuando cierran se comienzan a manifestar esos mismos hechos, donde incluso unos gritos desgarradores se podían escuchar en salas donde se practicaban lobotomías o se practicaban terapias de electroshock. Y en la actualidad hay uno que todavía está operativo como manicomio, que es el Federico Mora, que está en Guatemala, y donde aquí no hay nada del más allá, pero sí por contra lo que nos podemos encontrar es que se vive como si fuera en el siglo XVI, es decir, con unas condiciones infrahumanas que son terroríficas. José Manuel, supongo que por sus investigaciones usted habrá tenido que visitar antiguos hospitales psiquiátricos. ¿Cómo es poner un pie en un lugar así ya abandonados, sin pacientes, casi en ruinas, con estancias frías, rodeadas de azulejos? ¿Cómo es entrar en un antiguo manicomio del que se dice que está maldito? Tremendamente inquietante porque desde que entras dentro, Adolfo, te sientes vigilado, te sientes acompañado. Soy consciente que es un valor subjetivo, pero notas que hay una presencia contigo. El pellizco en el estómago, como decimos en Andalucía, no hay quien te lo quite. Y luego, cuando te pones a investigar, es tremendamente inquietante poder escuchar cómo detectores de presencia saltan ante la nada, es decir, no hay nada y detectan algo que pasa ante ti, cómo las fotografías detectan extrañas luminosidades, bolas de luz, esferas de luz, cómo la temperatura baja abruptamente, casi 12 grados, y uno no le encuentra una explicación razonable. Te puedo decir que yo he estado investigando con miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ellos tampoco le encuentran ninguna explicación, y que incluso, bueno, con cámaras térmicas hemos registrado masas que se pasean por allí al unísono que
comienzan a captarse sonidos del más allá, esos sonidos que nosotros llamamos psicofonía. Es tremendamente inquietante, es una palabra que se repite mucho, pero que se corresponde perfectamente con la descripción a una sola palabra de lo que se vive dentro. ¿Usted cómo no se dedicó al mundo de la agricultura o al mundo de la aeronáutica? ¿Algo hubo en su infancia que le marcó para dedicarse a estos asuntos? Realmente no. Pero sí es verdad que desde pequeño siempre he estado vinculado a temas de misterio, siempre se comentaban temas del fenómeno OVNI, que sabes que en Andalucía, en Málaga, es tremendamente popular, de casas encantadas. Y uno cuando accede a lo que es el mundo del periodismo, pues evidentemente, independientemente de su labor como redactor en un medio de comunicación, pues también en los ratos libres me gusta hacer cosas anexas a la ciencia o que hoy día tiene un nicho de mercado bastante abierto, gusta y evidentemente también es bastante satisfactorio y reconfortante, por lo menos interiormente. Bueno, en todo caso, si hemos despertado su curiosidad en casa, recuerden, hay un libro, Manicomios Malditos, lo edita Editorial Almuzara. José Manuel, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Adolfo, un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable.